Shalom hermanos, ¿qué tal? Es una dicha poder estar una vez más compartiendo con ustedes la palabra. En esta ocasión escogí el Salmo 57, porque el Salmo 57 habla de una cueva, habla de un lugar, de un escondite que buscó el rey David en un momento de tribulación, y me gustaría estudiar este salmo con ustedes y después reflexionar juntos en la enseñanza. Así que por favor quédense conmigo. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por qué vivimos hoy. Bueno, vamos a trobar este salmo en hebreo con actitud de alabanza. לעם נסח אל תשחט לדוד מכתם בבורכו מבני שאול במערך הנני אלוהים הנני כי בך חסיה נפשי ובצל כנפיך אחסה עד יעבור הבועות. אקרא לאלוהים עליון לאל גומר, עלי ישלח משמיים והושיעני, חרב שואפי סלע. ישלח אלוהים חסדו ואמיתו, נפשי בתוך לבאים אשכבה, לא הדין בני אדם שיניהם הנית והזים ולשונם חרב חדה. רומה על השמיים אלוהים על כל הארץ כבודך, רשת הקינו לפמי כפך נפשי, קראו לפני שיחה נפלו בתוכה סלע. נכון ליבי אלוהים נכון ליבי, אשירה ואזמרה, אורה כבודי אורה הנבל, בכינור עירה שחר. עודך באמין, אדוני אזמרך, בעל אומים כי גדול עד שמיים, חסדך ועד שחקים עמיתך. רומה על שמיים, אלוהים על כל הארץ כבודך. Amén. Ahora lo voy a leer en castellano. Al músico principal sobre no destruyas. Mictam de David, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma y a la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma, hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Selah. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Amén. Este salmo lo escribió David, no sé si lo escribió en ese momento o se inspiró y después lo escribió,
pero lo escribió David cuando era perseguido por el rey Saúl. La historia está en 1 de Samuel, capítulo 24, lo vamos a leer. Y David se refugió de la persecución de Saúl en En Gadi, que es un desierto, es un oasis en medio del desierto de Judea, En Gadi. Y aquí dice así, 1 de Samuel capítulo 24, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de En Gadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Después sigue, pero vamos a dejarlo ahí. Ustedes vean, ¿no?, que aquí, por ejemplo, hay un título en el Salmo que dice, no destruyas. ¿Por qué? Porque está hablando de la actitud que tuvo David en ese momento. Él, en forma voluntaria, en forma consciente, él eligió no destruirlo al rey Saúl, porque él en ese momento lo tenía a Saúl en sus manos. Saúl estaba en una posición indecorosa en esa cueva. Cuando dice que él entró y se cubrió los pies, eso es un eufemismo en hebreo que significa que él estaba yendo al baño. Él había usado esa cueva para hacer sus necesidades. Y él estaba en una posición indecorosa. Cubrir los pies significa literalmente que la ropa caiga a los pies cuando está en esa posición. Y el rey Saúl estaba en esa posición indecorosa, humillante si se quiere, y David eligió no destruirlo, eligió simplemente cortar el borde de su manto como símbolo de que podría haberlo hecho, pero no lo hizo. Podría haberlo destruido, pero no lo hizo. Por eso también dice al músico principal sobre no destruyas, Mictam de David. Entonces ahí en esa cueva se ve claramente la actitud y la disposición del corazón correcta. David tenía una actitud de obediencia y una actitud de misericordia, una actitud de amor. En cambio, Saúl tenía una actitud de desobediencia y amargura en el corazón. Saúl se había amargado, ya conocemos la historia, pero bueno, a grandes rasgos Saúl se amargó, se llenó de envidia, porque él sabía que estaban dando en desobediencia, pero a la vez no quería cambiar su camino y sabía que David ya iba a ocupar su lugar. Entonces son dos actitudes y una es la correcta, la del rey David. Esa es a grandes rasgos la
la base, ¿no? del Salmo 57. Y también me parece a nivel espiritual interesante ver Ein Gedi. Ein Gedi es un oasis, como dije, en el desierto de Judea, que significa manantiales. Y si ustedes ven aquí en las fotos, yo estuve averiguando, es un lugar hermoso, es como hay cascadas, hay manantiales en medio de cuevas, donde, como dice el Salmo, pasean cabras montesas y ovejas, y es allí donde David fue a refugiarse, ¿no? A buscar una cueva. Entonces la equivalencia espiritual para mí es muy clara. ¿Dónde fue a buscar refugio David? Al lugar de los manantiales, ¿no? ¿Quién es el manantial? ¿Quién es el agua de vida? Jesús, como dice Juan 7. Él es el agua de vida, Él es el agua viva, Juan 7 y muchos otros pasajes. También Juan 4, cuando le dice a la mujer samaritana. Entonces, esos manantiales del oasis de Ein Gedi representan a Jesús, que es el único que puede saciar nuestra sed espiritual. Y allí fue David a buscar refugio. Y una parte del Salmo dice que él buscó refugio debajo de las alas de Jehová. En el versículo 1 dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y a la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Esa es una figura que se repite, ¿no, hermanos? Que se repite y que es hermosa. Ya desde el versículo en Génesis 1, cuando dice aquí que el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas, dice en Reina Valera, pero si uno ve en el hebreo, allí el verbo que está es merajefet, que significa literalmente aletear. Es un aleteo. Y también podemos ver la figura de las alas de la gallina que busca cubrir a sus pollitos en Mateo 23, cuando Jesús estaba muy triste porque los judíos estaban muy desobedientes. Entonces, Mateo 23, 37. Lamento de Jesús sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿Por qué? Porque no quisieron ser obedientes. Entonces, ¿qué mejor que ser obediente y que estar debajo de las alas de Jehová, hermanos? Pero bueno, eso también significa justamente que hay muchas cosas que a lo mejor nosotros en nuestra carne y no en nuestro espíritu buscamos, y eso nos lleva a ser desobedientes. Pero la actitud correcta es obediencia y gozo. Obediencia y gozo. Es como que una cosa nos lleva a la otra. Ser obedientes nos va a llevar al gozo, claramente. Y si nuestro corazón está gozoso, no está amargado, no tiene rencor, también nos va a llevar a su vez claramente a buscarlo, a Jehová. Entonces, la actitud correcta es la que nos muestra David en este salmo. También quería ver en el versículo 2 hay diferentes versiones y hay una que me gusta bastante,
No que la Reina Valera esté mal, pero me parece que queda más claro, como dice, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente. Porque Reina Valera, hemos visto que dice: clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Estoy hablando del versículo 2. Y después, la Nueva Traducción Viviente dice: Él cumple su propósito en mí. En vez de decir al Dios que me favorece, dice: clamaré al Dios Altísimo, al Dios que cumple su propósito en mí. Después hay otras versiones también. Una dice: que completa mi propósito en este plano. El Dios que me beneficia. Otra versión dice: el que me perfecciona. Está claro, ¿no? Como que a través de la aflicción, Jehová nos perfecciona. Es el instrumento que el Padre ha elegido para perfeccionarnos, para ir puliéndonos, para ir preparándonos, así como lo preparó al rey David, porque el rey David primero fue pastor, después fue perseguido, tuvo mucha aflicción en su vida, que lo fue preparando para su lugar, para su propósito, para el propósito que Dios había preparado para él en esta vida. Y así nos lo dice también muchas veces el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando en la segunda carta a los Corintios nos dice: atribulados, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, derribados, mas no destruidos. Es decir, la aflicción va a ser parte de nuestras vidas, hermanos, va a ser parte de nuestras vidas, y lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que es una bendición, así como puede parecer paradojal. Para el renacido en Cristo, la aflicción es una bendición. Les quiero leer el pasaje del que les hablé, pero se los quiero leer exactamente. 2 de Corintios 4, 8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. Es así, hermanos, así funciona la gracia. Como también le dijo, ¿no? Dios a Pablo: bástate mi gracia, cuando Pablo le pidió que le quite el aguijón en la carne, es decir, esa dolencia física que tenía Pablo, y le pidió a Dios en oración, y la contestación exacta también fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, así vemos en este salmo. Tengamos confianza, hermanos, tengamos confianza, no tengamos temor. Dios sabe cuál es su propósito. Y cuando leí este salmo también, yo estaba leyendo el diario de Ana Frank, y un pasaje me vino a la mente para hacer una reflexión también sobre la persecución, sobre la tribulación y sobre esa sombra, ¿no?, que está siempre, y de la cual habló Jesús en Mateo 24. Miren a la higuera y vean los tiempos. Les voy a leer este pequeño pasaje. Dice: sábado 20 de junio de 1942. Nuestra vida no transcurría sin emociones, ya que el resto de nuestra familia sufría bajo el impacto de las medidas hitlerianas contra los judíos. Después de 1940, los buenos tiempos nos abandonaron con suma rapidez. Primero la guerra, la capitulación y la invasión de los alemanes
con lo que verdaderamente se iniciaron los sufrimientos de nosotros los judíos. Las disposiciones contra los judíos se sucedieron unas a otras. Los judíos fueron obligados a llevar la estrella amarilla y a ceder sus bicicletas. Prohibición para los judíos de subir a un tranvía, de conducir un coche. Obligación de hacer sus compras exclusivamente en los establecimientos marcados con el letrero negocio judío. Podíamos comprar de las 15 a las 17 horas únicamente. Prohibición para los judíos de salir después de las 8 de la noche. No se podía estar ni siquiera en sus jardines o en las casas de sus amigos. Prohibido participar en los deportes públicos, las piscinas, canchas de tenis y de hockey, así como otras instalaciones deportivas, les estaban vedadas a los judíos. Prohibición de visitar a los cristianos, obligación de asistir a escuelas judías y muchas otras restricciones por el estilo. No podíamos hacer esto o aquello, pero la vida continuaba a pesar de todo. Jopi solía decirme: no te atreves a hacer nada por miedo a que esté prohibido, ni esto ni aquello. Nuestra libertad estaba estrictamente limitada, pero a pesar de ello, la vida era aún soportable. Entonces, qué parecido, ¿verdad, hermanos?, a lo que uno está comenzando a vivir ahora. Qué parecido. Y Ana Frank estuvo escondida, como ustedes saben, junto a su familia en una casa que era estaba como entre dos edificios, y era como era un ático y como dos habitaciones, ¿no? Y que estaban escondidas justamente por una biblioteca falsa, y allí convivían con otra familia, y pasó 2 años así Ana Frank. También los tiempos, ¿no? Parecidos, porque son 3 años y medio y 3 años y medio, la última semana de Daniel, es decir, son 3 años y medio de tribulación. Y bueno, son tiempos parecidos que van a ir increyendo. La tribulación, los dolores de parto, las angustias, y no nos olvidemos que hace poco también, el mes pasado, leí que se había descubierto que quien traicionó a Ana Frank fue un mismo judío que vivía en Holanda, y que la traicionó porque él pensaba, era un abogado judío, que siendo cooperativo con el partido nazi, él y su familia iban a recibir beneficios. Es decir, nunca nos olvidemos que todo lo que le pasa al pueblo judío de la tribu de Judá, de la casa de Judá, es sombra y figura del Israel espiritual. Muchos de nuestros hermanos de la casa de Judá, al final de los tiempos, es decir, muy pronto, van a poder ver. El velo les va a ser retirado. El hecho es que ahora están cegados, porque es así, proféticamente escrito está. Pero así como, por ejemplo, esta niña fue, ella y su familia, delatada por un mismo judío, nosotros, como dice Lucas 21, también vamos a ser delatados por los de nuestra misma casa. Entonces hay que estar muy preparados. Preparados espiritualmente, por supuesto. También si podemos buscar refugio. David no era tonto, buscó refugio en una cueva. Y a David también lo perseguía su mismo suegro, ¿no? Saúl era el suegro de David. David estaba casado con Mical, una de sus hijas.
Y es así, hermanos, es así, como dice Lucas 21. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos y matarán a algunos de vosotros y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Amén. Eso es lo que importa, hermanos, ganar las almas. Como dice también Mateo 10:28. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Qué había pasado con el rey Saúl? Había dejado de tener temor de Jehová, cosa que David sí tenía. Entonces, ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. Temor es temor. O sea, temor no existe otra acepción. Temor es tener temor, miedo. Yo he escuchado enseñanzas que quieren rebajar la palabra temor, como diciendo que no es temor, es un miedo especial. El temor es temor. Hay que tenerle miedo a Jehová. Hay que tenerle miedo porque lo dice su palabra. No teman a los que matan el cuerpo, pero pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Es decir, el Eterno. Él es el único que todo lo puede. Así que, hermanos, espero que les haya gustado este estudio, esta reflexión sobre el Salmo 57, uniéndola un poco con mi lectura del momento, que es el diario de Ana Frank. Y no olvidemos, hermanos, los mansos heredarán la tierra. Tengamos la actitud correcta. Tengamos la actitud de estar en shalom, de temer a Jehová, de estar en obediencia y de estar en gozo, no amargarnos. Así que, sin más, me despido, pero antes les voy a pedir que si les gustó este video, le den like, que se suscriban al canal y que lo compartan para que sea bendición para otras almas. Les mando un abrazo en Cristo. Chao.